En el episodio de hoy, Bárbara Zuviria, CFO de Selina a nivel global. Una compañía para la que el negocio hotelero no trata solo de alojamiento. Habitaciones sin televisor ni mesa. Y el cliente lo que quiere es compartir, conocer y descubrir. Una propuesta que en apenas unos años ha conseguido sumar 131 hoteles, salir a bolsa con una valoración de 1.200 millones de euros, sufrir el impacto del COVID y sacar fuerzas para seguir creciendo, o decidir parar, planificar y estabilizar para un crecimiento más sostenible. Podréis conocer los destinos y ciudades preferibles en España, los modelos de gestión o la propuesta a inversores. Espero que os guste. Bárbara Zuviria, Chief Financial Officer de Selina. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias Rodrigo por invitarme y sobre todo por pues tener este vehículo para dar a conocer un poquito más Selina, que en España todavía se conoce poco. Yo es cierto que tengo muchas ganas de hablar contigo porque Selina es una cadena que me parece muy interesante. Pero bueno, vamos si te parece bien a conocer un poco Bárbara, porque yo sé que tú has viajado mucho, que te fuiste a Miami y que has estado en el extranjero durante un tiempo, pero bueno, ¿me cuentas un poquillo cómo ha sido? Pues yo soy sevillana de nacimiento, pero me fui muy pequeña, me fui de España con 7 años, estuve viviendo en Italia 7 años y luego de ahí me fui a Estados Unidos, con lo cual he crecido realmente, de hecho tengo pasaporte americano también y he crecido en Miami y ya una vez hecho mis estudios, universidad y empecé mi carrera allí, decidí hacer un programa de intercambio porque yo, y sobre todo cuando eres español y vives fuera tantos años, y en Miami en particular, que hay tanta gente de Latinoamérica que te habla, ¿no?, de España, porque tengo un abuelo, y yo decía, ay Dios mío, ¿sabes? Que soy española, pero que casi no he vivido nunca ahí. Decidí venirme a hacer lo que supuestamente iba a ser un programa de 18 meses y hasta hoy. Aquí sigo. ¿Estudiaste también en Florida? Estudié en Florida. En la Universidad de Florida. En Florida, en FIU, en Florida International University, sí. Bueno, claro, tenía previsto preguntarte qué tal tu experiencia en Estados Unidos, pero por lo que me cuentas, casi que eres estadounidense. Sí, ya me siento, ya vuelvo a sentirme tan española como americana, pero es verdad que cuando yo me vine a vivir aquí, era la americana, o sea, en la oficina, ¿no? Ya ha venido la americana, o sea, y siento todavía que tengo mucha influencia al final de muchos años, sobre todo de años muy críticos, ¿no?, en tu adolescencia americana. Y me encanta, tengo todavía hermanas viviendo allí, o sea, voy, ya no tanto, pero voy mucho y sí. Tu trayectoria a nivel profesional, porque tú antes de llegar a Selina sí que has estado en otras grandes compañías, ¿no? Sí. ¿Me cuentas un poco cómo ha sido esto? Sí, pues yo soy como quien dice contable de profesión, en Estados Unidos es una carrera, contabilidad, y tengo el CPA americano, que sería como el ROAC español, y entré en auditoría. Yo empecé mi carrera en KPMG, luego me cambié a Arthur Andersen porque quería hacer ese programa de intercambio con la oficina de Madrid, y estuve mis primeros años de carrera siendo auditora. En Madrid ya me metí en un grupito especializado en ayudar a compañías españolas que cotizaban también en Estados Unidos, que eran las grandes, eran Telefónica, Endesa, Repsol, estaban los bancos, pero yo es verdad que no toqué la parte de BBVA y Santander. Y de ahí, con todo lo que pasó con Enron y el caso de Enron y Andersen, y salió la ley Sarbanes-Oxley, me especialicé en temas de Sarbanes-Oxley dentro de lo que era Deloitte Madrid, y le vendimos un proyecto a un cliente de implantación de SOX, y acabé llevando el proyecto pero desde el cliente. El CEO me dice, oye, ¿no te gustaría hacer esto? No, pero desde dentro. Me ficharon como directora de auditoría, tenía 29 años, era una filial de Bengoa llamada Telvent, que acababa de salir a bolsa en Estados Unidos, era la única española cotizada en Nasdaq, pero sin ser una de las gigantes, ¿no?, Telefónica, Repsol, y además que solamente cotizaba allí, no tenía el dual listing que se llama. Y bueno, empecé en auditoría interna, luego ya pasé a llevar varias áreas de finanzas hasta que cogí todo, de ahí pasé al corporativo, o sea, vengo y después pasé a Real Estate, que era una compañía del portfolio de Cerberus. O sea, vengo de empresas, nada que ver con Selina, efectivamente, pues mucho más grandes, muy corporativas, muy de procesos, yo diría más aburridas, ¿no?
Y bueno, casi siempre desde que me vine de Estados Unidos muy enfocada o especializada en reporting americano, salidas al mercado de capitales, o sea, a pesar de haberme ido hace ya muchos años, he seguido muy ligada al mercado norteamericano y sobre todo mercado de capitales. Entonces, a pesar de estar en empresas españolas, pero siempre con el ángulo un poco norteamericano. Te ha salido un poquillo ahí del acento sevillano. El acento sevillano me sale de vez en cuando. Tengo yo creo que acento de Miami, ¿no? Sí. ¿En qué año pasas a Selina? Pues yo entré en Selina en el 2021, en enero, 21. O sea, yo empecé el proceso de selección en pleno COVID. La gente me dice, pero tú estás completamente loca, porque me llamaron en verano del 20, o sea, estábamos todavía, ¿no?, en pleno COVID. A mí de siempre me atraía el sector hospitality y casualmente me llegó Selina en verano del 20. Claro, todavía, ¿no?, con muchos hoteles semicerrados, pues con una compañía muy joven, que ahora que le había pillado un poco el COVID, todavía siendo muy joven, y así acabé, y finalmente entré en enero del 21. Al hilo de esto que comentabas antes, hay una persona que es Chip Conley, que es el fundador de una cadenita hotelera, que es Joie de Vivre, que él dio un salto, dejó su compañía y pasó a trabajar en Airbnb, y hablaba recurrentemente del choque cultural que había vivido. ¿Te ocurrió a ti algo parecido? Muchísimo. Choque cultural, además, empresarial y también cultural un poco por el, ¿no?, por de dónde viene Selina, ¿no? Es una cadena fundada por 2 israelíes, es una empresa muy latinoamericana, pero a su vez muy israelí, pero con la compañía matriz en Reino Unido, cotizada en Estados Unidos. Tenemos una mezcla un poco de todo, ¿no?, de cultura empresarial, incluso cultura por de dónde vienen todas las personas que lideran Selina y que componen Selina. Yo recuerdo, y para mí fue en parte ¿no?, lo que más me apetecía del reto era: me sabré defender en un entorno startup, ¿no? Porque al final, cuando vienes de empresas muy grandes donde todo está escrito, todo está hecho, ¿no?, y tienes un poco que seguir un procedimiento que alguien en su día creó, y tener que crear tú de cero y tener que ser como mucho más dinámico y rápido en la toma de decisiones, porque no hay un papel que te dice exactamente cuál es el siguiente paso. Sí, recuerdo la sensación de caos, de decir, ay, Dios mío, ¿cómo es posible que hayáis llegado hasta aquí, ¿no? Con un poco, pues eso, mucho todavía por hacer, sobre todo mucho de la parte de back office, infraestructura, porque yo creo que Selina lo que han hecho maravillosamente bien, tanto los fundadores como la gente, ¿no?, que ha creado esta marca, ha sido el concepto, el producto, pero como nadie venía del sector hospitality, de los fundadores y de los originales de Selina, bueno, yo creo que gracias a eso han sido muy disruptores e innovadores, pero a su vez les faltaba un poco la plataforma y todo lo que hay que hacer, ¿no? Como yo digo, el procedimiento para poder llegar a tener una compañía escalable en 24 países, etc. Entonces sí, yo sentí pues ese caos, ¿no?, un poco, que es, yo creo que muy común de una empresa pues joven, y sobre todo una empresa que ha duplicado su tamaño todos los años desde que empezó. Año tras año. Sí. Una de las cosas que imagino, al margen de lo que comentas, que también era distinto, era que pasaste a teletrabajar, de estar en una sede corporativa a teletrabajo. Sí. A mí me han dicho de ti que tú eras una persona muy sociable y muy líder en compañías como, por ejemplo, Haya, que organizabas team building de concursos de cocina y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo es un día a día tuyo en Selina? Pues a ver, yo descubrí el teletrabajo con el COVID, porque jamás antes ni esto de que, oye, un viernes te quedas en tu casa, para mí, yo no sabía lo que era aquello. Y la verdad es que el COVID, bueno, pues un poco nos tocó a todos, me enseñó la eficiencia y productividad de estar en casa, ¿no? Y de no tener que subir, bajar ascensores, buscar una sala, y un poco de conseguir hacer más en las horas del día que quiero intentar dedicar al trabajo, que, ¿no?, ahora sobre todo que tengo 3 niños, pues intento ser lo más eficiente y productiva posible. Efectivamente, he hecho en falta el contacto, a mí me gusta la gente, soy sociable, me encanta crear sensación de equipo, y pensé que uno de mis grandes retos en entrar en Selina iba a ser no ser capaz de hacer eso.
porque al final estás con una pantalla, pues es impresionante que a pesar de no tener contacto físico, a pesar de estar detrás de una pantalla, yo siento que sí lo he conseguido. A ver, viajo, por supuesto, sigo, ¿no?, haciendo por ver a la gente, pero el día a día lo hago con mi pantalla, mi ordenador, porque al final también cuando tienes una función global, yo no trabajo con la gente que tengo cerca, yo trabajo con el mundo entero, entonces por mucho que quieras, el ir a una oficina, al final estás encerrada en un despacho, en un cubículo y no terminas de estar con la gente con la que trabajas. Ves a mucha gente, pero no con la gente con la que tienes que estar día a día, con lo cual lo llevo muy bien y intento hacer un poco una mezcla en las dos cosas. Las dos cosas. Tú eres la CFO a nivel global, sí, a nivel mundial. Sí. Despachas con los fundadores. Sí, sí. Cuéntame cómo son un poco ellos, bueno, un par de cosas sobre cada uno de ellos. A ver, Selina la fundaron dos israelíes que no se conocían entre sí, ¿vale? Los dos habían pasado muchísimos años de su vida en el ejército. Y bueno, es muy común cuando salen del ejército, se suelen coger, pues, no sé si un año, pero bueno, muchos meses para viajar. Rafi, que es el CEO, Rafael Museri, es una persona que le encanta recorrerse el mundo en bicicleta. De hecho, ha recorrido la India en bicicleta, ha pasado, ¿no?, por muchísimos países en bicicleta. Y Daniel Rudaszewski es un surfero, ¿no? Le encanta hacer surf. Entonces, casualmente, los dos, tras su salida del ejército, acaban en un pueblecito cerca de, a 5 horas de la ciudad de Panamá, en un pueblo que se llama Pedasí, donde hay una playa como, pues, para aquella zona de surf. Se conocen, de hecho, cuentan, ¿no?, que es gracioso que un trabajo muy común después de estar en el ejército es ser seguridad de alguien. Entonces, cuando les presentaron, Daniel pensaba que se lo estaban presentando a Rafi para ser su guarda de seguridad o algo parecido. Y Daniel sí tiene un background de real estate, Rafi no. Se conocen y encuentran un hotelito a pie de playa en este pueblo, pues en un lugar idóneo, pero donde no había prácticamente nada. Y deciden invertir en ese hotel, deciden reconvertirlo a lo que hoy es el concepto Selina, y deciden generar también mucha comunidad en ese pueblo. Empiezan a dar pequeños préstamos, pues, a alguien para que pusiera una pizzería al lado, y al final crearon una comunidad, Playa Benao se llama. Y el modelo funcionó. La verdad es que, yo estuve hace 1 año y medio en el primer Selina, que es este que te digo de Playa Benao, y es espectacular el ambiente que hay en ese pequeño pueblo. Es como si te digo, pues en Cádiz, no Tarifa, porque ya Tarifa es lo que es, pero quizás unas playas así más desiertas, ¿no?, de Cádiz, pues algo muy parecido, y se conocieron ahí. Son dos personas, sobre todo Rafi, que es quizás con el que yo trato más día a día, es visionario, soñador, emprendedor, es de esta inteligencia callejera, es rápido, ¿no? Es de estas personas y sobre todo también yo creo que por su cultura quizás son supervivientes, son luchadores, pues, como te dije, Selina le pilló el COVID con pocos años de vida, 5 años de vida, y no solamente sobrevivieron, sino que crecieron, siguieron añadiendo hoteles a lo largo de los años peores de COVID. Y un poco eso es lo que les marca, son luchadores, son trabajadores y con mucha visión de qué es lo que buscan las nuevas generaciones en este sector y adaptar el producto a ellos. Es verdad que necesitaron... Entró en sus vidas un ex Marriott que cuando vio lo que habían hecho dijo: si esto sois capaces de escalarlo, esto es brillante. Entonces le contrataron, estuvo de presidente unos años para ayudarles a escalar el modelo. ¿Y Selina como nombre significa algo? Es una curiosidad. Selina es el nombre de una mujer y no, creo que en ese pequeño grupo que tenían en los orígenes estuvieron barajando varios nombres y creo que es la mujer de Daniel la que eligió el nombre Selina. Muy bien. Decías antes que llegaste en plena pandemia. Me gustaría saber qué situación te encontraste y cuáles fueron tus primeros retos o objetivos.
Pues a ver, efectivamente yo llegué en plena pandemia, llegué en un momento a mí cuando me llamaron, estaban preparando lo que sería la ronda D de financiación de cualquier startup clásica, pero unos meses antes de llegar yo estaba de moda este tema de las SPACs, de los sponsors de SPACs, vehículos que habían salido a bolsa en Estados Unidos y buscaban targets para luego hacer una fusión y que luego la compañía fusionada fuera la que acabara siendo la compañía cotizada. Empezaron a llamarles como posibles, ¿no? Para ser un target de muchas SPACs en aquel momento. Claro, no eran capaces de tener la segunda conversación porque cuando les hablaban de salir a bolsa no sabían ni por dónde tenían que empezar. Entonces, en nuestros planes o en mis planes originales era con tiempo, ¿no? Íbamos a cerrar la ronda D y luego eventualmente, ¿no? Preparar una salida a bolsa, y literalmente la primera semana que entro fue, yo entré a la vez que el abogado, el General Counsel de Selina, un americano buenísimo, y nos miraron a los dos y dijeron, vais a preparar a la compañía para salir a bolsa en mayo, estamos hablando de enero del 21, en mayo del 21, y dijimos, vale, hicimos un checklist de 35 páginas, y dije, no. Un resumen, venga, 7 páginas, y dijeron, no, one pager, una página, ¿qué tenemos que hacer para salir a la bolsa? Porque es verdad que había mucho interés de muchos sponsors de SPACs en este proyecto en particular y había una ventana de oportunidad, ¿no? Bueno, esto que dicen en los mercados de capitales, que las ventanas están y luego se cierran, pues había que coger esa ventana. Y entonces lo que me encontré fue una compañía porque como te digo, a nivel producto, a nivel comercial, a nivel visión, impresionante, pero le faltaba todo, la infraestructura detrás, ¿no? El risk management, compliance, reporting financiero, cerrar auditorías en un tiempo razonable, y bueno, pues nos embarcamos un poco en lo que le llaman el IPO readiness, en un proyecto para que todo lo que había que hacer para conseguir que esta compañía pudiera, ¿no? Ser target de un sponsor y montar toda la parte de back office un poco, tanto de finanzas, de legal, de recursos humanos, etcétera. Luego te preguntaré sobre cómo es un proceso SPAC, porque veo que es lo primero que se te vino encima. Sí. Pero ahora sí que me gustaría antes pues que me comentes un poquillo qué es Selina. Me gustaría saber cuántos establecimientos tenéis a día de hoy. Pues tenemos ahora mismo 113 hoteles, hemos cerrado 5 en el último año, estamos en 24 países. El origen de Selina efectivamente, ¿no? Empezó en Panamá y se expandió muy rápido por Centro y Sudamérica y México. Empezó en el 2014 y a partir del año 18 ya empezaron la expansión por fuera de Latinoamérica. Abrimos hoteles en Portugal, los tenemos aquí muy cerquita, estamos en Reino Unido, en Grecia, en Marruecos también más reciente, en Israel, que ha crecido muchísimo en el último año y medio, en Estados Unidos, y bueno, y la última región así, la más reciente, estamos en Australia y tenemos un hotel en Tailandia. Y lo has llamado hoteles. A mí me gustaría que me explicaras un poquito más esa tipología, porque tenéis hostel, tenéis hoteles, tenéis co-living, tenéis un poco de todo, ¿no? Sí. A ver, efectivamente le llamamos, de hecho yo he usado la palabra hoteles porque es la común, pero nos cuesta definir a Selina como un hotel y hay veces que se le define como un hostal y tampoco somos hostal. El concepto que crearon los fundadores, Rafi y Daniel, lo definen como democratize, en inglés, hospitality, ¿vale? Al final, y este concepto de crear una comunidad, Rafi en particular, él creció en un kibutz, entonces el concepto de comunidad lo lleva adentro, ¿no? de haberlo vivido desde pequeño. Y lo que querían era crear espacios donde distintos perfiles de personas con distintos poderes adquisitivos pudieran compartir en un espacio común. Entonces tú tienes en un Selina desde una suite y 3 puertas a lo largo del pasillo, puedes tener una habitación con 8 o 16 camas, o sea, con el concepto de hostel, de literas. Pero todos conviven bajo los espacios comunes. Todos los establecimientos de Selina tienen marcado un producto con espacios comunes. Tenemos una sala de cine en todos ellos, una librería en todos ellos, una cocina donde puedes ir a cocinar, aunque todos los hoteles tienen su espacio y sus restaurantes y sus espacios de fan VIP, pero tienen por diseño, ¿no?,
una cocina donde si te queda más tiempo puedes compartir y cocinar y compartir con el resto de los huéspedes del hotel. Y la idea es que salgas de la habitación. Las habitaciones de Selina no tienen televisión, por ejemplo, no tienen mesa. Y otra cosa también de diseño del producto es que todos tienen un espacio de cowork, pero un cowork profesional. No es el lobby de un hotel o un business center donde a lo mejor antiguamente íbamos a mandar algún correo, a mandar algún fax, no, es un espacio profesional de cowork. Y por eso no hay mesa en tu habitación, porque la idea es que salgas de tu habitación, la idea es que compartas, conozcas. Hay una cosa también muy típica nuestra que es cuando tú llegas a un hotel de Selina, lo primero que te dan es el welcome drink, ¿vale? Y entonces todos los días a una hora determinada la idea es que vayas al welcome drink para que conozcas quién más ha entrado ese día en el hotel y un poco es conectar a las personas. ¿Vale? Entonces sí, pues tenemos habitaciones estándar, tenemos suites y tenemos habitaciones compartidas dentro de un mismo espacio. También como el origen de los fundadores es como, entiéndeme bien, es como muy militar, la habitación, solo la cama y todo es fuera. Más o menos, pues sí, efectivamente. Y en este sentido también a ti te pasará que vas por la calle, ves edificios, ves zonas y seguro que piensas, wow, yo vaya donde vaya, digo, aquí pondría un Selina. Aquí esto sería un Selina perfecto. En España sobre todo, pero bueno, en general en el mundo. Para mí una de las cosas más interesantes también de este concepto, cuando en su día lo conocí, porque no lo conocía, a mí cuando me llamaron de Selina nunca había oído hablar de Selina, es que es un producto muy global. Es un producto donde yo literalmente puedes poner un Selina en cualquier parte del mundo, porque es algo que yo creo que el target de Selina es las nuevas generaciones, ¿no? Y al final tienen gustos muy similares, estés donde estés a nivel mundial. Y yo, cuando viajo muchas veces, y me pasa mucho en España, porque al final aquí todavía no estamos, y en cada rincón digo, esto sería un perfecto Selina. ¿Qué cosas son las que te hacen pensar así? Cuando tú ves ese edificio, ¿cuáles son esas cosas? Pues se generan ambientes, como te decía, al final es un concepto donde Selina tiene mucha vida, ¿vale? Hay mucha mezcla de personas, como te decía, de distintos, ¿no? A Rafi le gusta siempre decir que él quiere que en Selina se quede desde el CEO de una startup que acaba de venderla y acaba de hacerse millonario, a una persona que está viajando por el mundo con su mochila que tiene $20, ¿no? Como presupuesto al día. Y esos espacios comunes nosotros hacemos, todo el concepto de Selina está basado también en, que yo creo que ahora se habla mucho de ello en otras cadenas, pero la parte de experiencias, ¿no? De darle tanto al que se hospeda en Selina, pero también el concepto Selina está diseñado también para la gente local. A Selina viene mucha gente que no se está hospedando necesariamente en el hotel, sino viene a vivir lo que esté pasando en Selina, ¿no? A comer en el restaurante, a venir, pues muchas veces se hacen mini conciertos ¿no? en la zona de F&B, o a vivir, por ejemplo, tenemos en Nueva York, en el rooftop que tenemos en el hotel de Chelsea, se dan clases de yoga por las mañanas, pues viene mucha gente de la zona simplemente a dar la clase de yoga en el rooftop por las mañanas, o tenemos varias ofertas en el mundo wellness. Entonces, bueno, pues por eso veo espacios donde digo, aquí hay vida, ¿no? Y bueno, y aparte el look and feel de Selina es también muy particular. Y lo veo en España en particular, en muchísimos sitios. ¿Dirías que Selina es una empresa de alojamiento, una plataforma tecnológica? ¿Qué dirías? Nos definimos como Alternative Hospitality. El hotel tiene que ser algo más que una cama donde dormir, que cuando viajas, generalmente ya viajas buscando algo más, que te lo puede proporcionar el hotel, o que es verdad que lo puedes buscar tú por tu cuenta, ¿no? Cuando haces turismo, pues vas, ¿cuántas horas al día realmente estás en el hotel cuando estás de turismo por una gran ciudad? Pero más allá de las grandes ciudades, donde es verdad que a lo mejor la oferta de todo lo que puedes llegar a hacer fuera de las paredes del hotel pues son muy amplias, hay muchos sitios donde vas a vivir la experiencia, ¿no? Y eso es un poco el lifestyle, el alternative hospitality es lo que yo creo que la gente demanda cada vez más.
es conocer, explorar, conocer también un poco la vida local, que también un poco Selina. Todos los Selinas tienen factores en común, como te decía antes, en cuanto a producto, pero cada uno de ellos es completamente diferente, no vas a encontrar un Selina igual. Yo creo que eso es lo que la gente hoy demanda. Y otros conceptos como por ejemplo el co-living, ¿es muy distinto cómo entendemos el co-living en España, cómo lo entendemos en otros sitios? Nosotros ¿Cómo se entiende? Claro, nosotros a raíz del COVID creamos lo que le llamamos el pasaporte Selina, o es el co-live package. No somos una empresa de co-living, ¿vale? No nos definimos como una empresa de co-living, pero sí que es verdad que dentro de las muchas opciones para los huéspedes, sí creamos un Selina Passport, que pagando una cuota al mes puedes dejar tu apartamento en Madrid y conocer el mundo hospedándote en distintos Selinas del mundo por una cuota fija, ¿no? Y Selina, yo creo que, entre otras cosas, se prestaba ya de origen, porque de hecho estaba diseñado para nómadas digitales, el concepto original de Selina, antes del COVID, antes de que, ¿no?, el trabajo remoto estuviera tan de moda como lo está ahora. Se pensó en ese perfil de personas que querían trabajar. Generalmente la edad media del cliente de Selina es de 30 años, no es gente de 20 no, sino es más bien de 30, es decir, generalmente ya está trabajando y lo que quieren es poder hospedarse durante un periodo de tiempo más largo de lo habitual, trabajar y vivir en el hotel. Vivir, por eso está la cocina común, etc. Pero bueno, no diría que somos una empresa de co-living, es una parte pequeña de los ingresos de Selina, pero creemos que cada vez más, o sobre todo es un factor diferenciador de este producto respecto a otras cadenas. Este nómada digital que comentabas, que es, imagino, el que puede utilizar el pasaporte, que está pues X meses en Londres, X meses en otra ciudad, ¿no? Sí. Y va alrededor del mundo. Y pasa meses del año pues viajando y quedándose pues en una marca en la que confía, porque sabe que, bueno, pues que el siguiente Selina al que visitará será diferente al anterior, pero tendrá unos factores comunes que le permiten pensar que puede llegar a vivir ahí, porque al final estás haciendo tu vida dentro de ese hotel, ¿no? Y las 4 paredes de la habitación pues te limitan mucho. Entonces, bueno, sí. Si pensamos a nivel de, por lo que me comentas, si pensamos a nivel de facturación, este tipo de producto no es el que representa el mayor grueso de la facturación. Correcto. Sería el turístico, ¿no? Correcto. El, digamos, sí. El más habitual de corta estancia. Nosotros, a diferencia de otras cadenas hoteleras, los ingresos que vienen por la parte de F&B y sobre todo de esto que llamamos experience es más del 40%, ¿vale? Eso es atípico. No alojamiento. No alojamiento. Lo que se suele llamar otros ingresos. Exacto. En nuestro caso es muchísimo más alto de lo habitual, porque esa es la oferta de Selina. Hasta aquí la primera parte del episodio. En la segunda parte, estrategia y crecimiento, salida a bolsa y dificultades con los cambios de mercado, tipología de activos y tiempos de madurez de producto. ¿Dirías que es la marca el principal activo de la compañía? Yo te diría que sí, que hoy sí. Tiene muchas otras cosas, pero probablemente lo que se ha conseguido para una empresa todavía muy joven, con la marca, con el reconocimiento de la marca y sobre todo con unos valores que comparte el cliente con la marca, para mí es el activo más valioso, bueno, lo mejor que hemos hecho desde que se fundó. Esa identificación, ¿no?, del cliente con la marca. Hay una conexión muy fuerte entre, ¿no?, el cliente Selina y lo que representa Selina. Y a nivel de tecnología también tenéis bastante componente tecnológico muy fuerte. ¿Hay algunas tecnologías que destaquen especialmente, que destacarías? A ver, sin querer pretender llamarnos empresa tecnológica, porque yo creo que eso también se puso muy de moda y luego se vio clarísimamente que muchas de las que se vendían como empresas tecnológicas no lo son, sin pretender llegar a... Una de las cosas que ha sido también un poco el factor de éxito de Selina en cuanto a encontrar las ubicaciones, se creó le llamamos un Distressed Asset Finder. Los hoteles de Selina son pequeñitos, ¿vale? De media unas 60 habitaciones, no son los grandes Hiltons, Marriotts. Con lo cual encontrarlos es más complicado, porque no suelen estar en mercado, o sea, no solemos ofertar en un proceso competitivo. Nosotros vamos a buscar, una vez que creamos un roadmap de un país,
y dentro de ese país las ciudades donde pensamos que por la marca Selina tiene sentido estar, dentro de incluso una ciudad o un pueblo, exactamente dónde quieres estar. Y una vez que identificamos dónde queremos estar, tenemos una herramienta desarrollada internamente que te selecciona, hace búsquedas y con algoritmos hace búsquedas donde qué hoteles, por una serie de parámetros, están distressed en esa ciudad particular, de un tamaño que es el que buscamos, y vamos directamente y como quien dice, llamamos a la puerta. Muchos de ellos son hoteles generalmente pequeñitos, gestionados a lo mejor por una familia, que están en segunda generación, que no han podido dedicarle, ¿no?, la inversión que el hotel requiere para realmente están en un lugar privilegiado especial, pero no han podido a lo mejor invertir en él para seguir manteniéndolo, y lo que hacemos es, oye, si lo quieres vender, nosotros tenemos generalmente un socio que es el que compra, o en algún caso donde el propietario quiere mantener la propiedad del activo, lo que hacemos es se lo arrendamos a ellos y llevamos un contrato de gestión. Y lo que hacemos es un proceso de conversión de ese hotel, generalmente dura aproximadamente 3 meses, porque no tenemos que hacer 3 meses. Sí, el periodo medio le llamamos de conversión a Selina, porque la infraestructura ya está, con lo cual es mucho más de lavado de cara, look and feel, le metemos muchísimo arte a todos los hoteles, y decoración, por supuesto. Eso suele durar aproximadamente 3 meses. Es verdad que bueno, pues la reconfiguración a veces sí que es necesaria, porque para crear esos espacios comunes en todos los Selinas. Fíjate que te preguntaba por tecnología y me has muy interesante lo que has comentado, que tiene que ver con el crecimiento y el real estate, pero también te quería preguntar, ¿tienes en la cabeza más o menos, hablábamos de la marca, qué porcentajes de venta directa tenéis directamente en vuestra web? Pues más web? de un 40%, que para una marca joven es muy alto. Esto a través de vuestra página web. Sí, de nuestra página web y de nuestra aplicación. Por ejemplo, en tecnología le hemos metido también mucha inversión a la aplicación, porque bueno, diseñamos un poco todo lo que iba a ser el guest experience, desde el origen, desde la primera vez que contactas con Selina, y la aplicación. Una de las cosas, por ejemplo, interesantes de la aplicación es que tú, si aceptas, puedes ver quién más está en el hotel a la vez que tú, y de dónde son, y qué edad tienen, o sea, porque eso consiste en conectar a las personas, con lo cual desde el momento en el que tú haces una reserva o que estás a punto de hacer el check-in online de tu reserva, te conecta con personas, si han accedido a ello, que también están hospedándose a la vez que tú. Esta es una de las formas que tenéis de generar comunidad. Sí. Y luego ya pues hacéis eventos que son los que de alguna manera acaban cerrando el círculo. Efectivamente. Eventos, me refiero a actividades. Sí, hacemos cosas. Muchas actividades que hacen que la gente comparta cosas durante su estancia. Antes comentábamos sobre las facturaciones de las diferentes tipologías o segmentos que tenéis de establecimientos, y a nivel de lo que son márgenes, ¿cuáles son los que más márgenes dejan? Pues mira, yo creo que ha habido muchas lecciones aprendidas, ¿no? Pues haber crecido de manera rapidísima, duplicando tamaño año tras año. Ahora estamos en una fase de estabilización, pero hemos hecho mucha segmentación del portfolio para entender a ver dónde están los mejores hoteles. Yo diría que hay algunos factores comunes. Uno es, por supuesto, la madurez de un hotel, ¿no? Al final, cuando entras en un mercado nuevo, todavía no te conocen, entonces antiguamente el ramp-up nuestro era entre 12 y 24 meses. Una vez llegabas a los 24 meses ya se notaba, ¿no?, la mejora en márgenes, la mejora en ocupación, al final trasladada en mejora en márgenes. Ahora estamos consiguiendo cada vez más, pero eso es porque estamos quizás, o hemos elegido crecer de una forma quizás un poco más estratégica, ¿no? No entrando en un país sin tener un roadmap con un tamaño mínimo, creciendo en los sitios donde ya la marca está mucho más presente en ese mercado, con lo cual el ramp-up es generalmente mucho más rápido. Pero otra de las conclusiones... O sea, menos de 24 meses. Menos de 24 meses, sí. Pero otra de las lecciones aprendidas es, nos ha ido muy bien en hoteles no urbanos, ¿vale? Nos ha costado más en hoteles urbanos. Y es lógico, y lo que pasa es que, bueno, ahora que lo ves con perspectiva dices, claro, obviamente no, pero bueno, cuando estás tomando decisiones y sobre todo estás creciendo a un ritmo tan rápido, pues quizás no lo has visto desde el primer momento. Al final,
En hoteles urbanos tienes muchísima más competencia en toda la parte que hace Selina diferente, ¿no? En esa parte que te digo del F&B o del experience. Si tú te vas a Nueva York, restaurantes donde comer, tienes miles. Actividades por hacer también, entonces es más, nosotros siempre decimos que atraemos al cliente a Selina para que se quede dentro de las 4 paredes de Selina, ¿no? Y eso es mucho más fácil hacerlo en una playa remota en Panamá o en Costa Rica, o porque, bueno, pues que vas a eso, vas a vivir, no es un resort, porque para nada es el concepto resort, pero sí es me quedo dentro y consumo dentro de estas 4 paredes. Mientras que en grandes ciudades, en Londres, en Nueva York, en Chicago, en Washington, pues nos ha costado más, entonces los márgenes son inferiores. También tienes, por supuesto, el tema de real estate, el componente real estate, sí. El alquiler no es el mismo en Nueva York que lo es en un lugar remoto perdido en Costa Rica. Entonces, pues ahora estamos un poco en esa fase de decir, venga, pues los siguientes tendrán que venir de donde seamos capaces de generar los mejores márgenes. Bárbara, hay una cosa que en tu trayectoria ha sido bastante recurrente y es la relación con la bolsa. Sí. Entonces quiero aprovechar... A mí la gente del NASA me dice, hombre, otra vez por aquí. Quiero aprovechar porque hablabas antes de la SPAC, que se creó una SPAC, y me gustaría saber qué es una SPAC y cómo es un proceso de SPAC. Pues a ver... se le llama salida a bolsa, pero al final es completamente diferente a lo que sería una salida a bolsa tradicional. Yo efectivamente he pasado, bueno, por eso quizás por haberme venido a vivir a España con una formación americana, pues he caído, ¿no?, en empresas cotizadas o he hecho varias salidas a bolsa. Esto es un proceso de money, combinado con... acabas cotizando, pero realmente es un proceso de money, porque cómo funciona esto es que tú tienes le llaman un SPAC sponsor, que es el que saca un vehículo vacío, completamente vacío a bolsa. Ese vehículo tiene una serie de inversores que han captado los sponsors de la SPAC, suelen ser perfiles muy financieros, tienen 18 meses, sacan el vehículo a bolsa, con lo cual hay un vehículo que cotiza, que han captado unos fondos que están, por así decirlo, aparcados en un escrow account y que su objetivo es encontrar un target que es ya una compañía real, ¿no?, operativa. Cuando encuentran, después de haber hecho varios procesos de diligence, porque generalmente todas las sponsors pasan por muchas compañías, o sea, miran varias, y ya firman generalmente en exclusividad con una, que es el target, hay un proceso ya de M&A, o sea, lo que se espera del sponsor es que sea el que haga bien la diligence, ¿no?, y se firma lo que le llaman un Business Combination Agreement. Y a partir de la firma de este Business Combination Agreement, que es como si fuera un acuerdo un poco de fusión, empieza el proceso regulatorio con el regulador americano, con la SEC. De folletos, muy similar a partir de ahí a un proceso de salida a bolsa en la parte más regulatoria. ¿Qué ocurre? Que, a diferencia de una salida a bolsa normal, que aquí tú un proceso de salida a bolsa generalmente lo preparas durante muchísimo tiempo y cuando llega el momento ya que estás listo y que tienes la aprobación del regulador, sales a hacer marketing, ¿vale? Sales a venderlo, sales de roadshow y sales a hacer marketing. En Europa generalmente se hace un proceso que le llaman de pre-marketing. Primero vas, exploras, el banco un poco quiere testear si el interés está ahí, y si el proceso de pre-marketing ha ido bien, ya te sacan directamente a hacer lo que sería el roadshow final de colocación. En Estados Unidos generalmente no hay pre-marketing, te vas directo a la colocación. Te tiras 2 semanas de roadshow y ya pues rellenas el libro famoso, ¿no?, el libro que se llama de las salidas a bolsa, donde los inversores empiezan a poner las órdenes de compra y se fija el precio, ¿vale? O sea, el precio en una salida a bolsa normal se fija al final del proceso. Tú puedes tener, en base a las valoraciones que han hecho los distintos bancos de inversión con los que trabajas, tú puedes tener una idea, pero al final el precio lo marca el inversor en esas últimas semanas. En un proceso de SPAC el precio está fijado, todas las SPAC salen al mismo precio, que son $10 por acción. Y la demanda, por así decirlo, está pregenerada por el sponsor. Lo que ocurre es que ellos tienen la opción, los inversores, lo llaman redemption, que es de decir, no, pues por la razón que sea, porque el mercado se ha dado la vuelta, porque la compañía que finalmente no has ido a buscar no me gusta, porque no lo veo, decir, no, retiro mi dinero.
Entonces se han dado casos de salidas a bolsa donde tú pensabas que, bueno, en el caso de Selina había 240 millones de dólares en el fondo, y desde que nosotros empezamos el proceso en enero del 21, que los porcentajes de redemption estaban pues en torno al 50%, bueno, que podías llegar a decir, bueno, pues de estos 240 millones se quedarán la mitad, y ese es el capital que tú realmente levantas con la salida a bolsa. A principios del 22 y mediados del 22, que el mercado se dio completamente la vuelta, de repente los porcentajes de redemption estaban por encima del 90%, entonces estás saliendo a bolsa, pero sin ninguna garantía de que vas a levantar el capital, que generalmente para eso haces una salida a bolsa. Entonces nosotros en nuestro caso particular, como vimos cómo se estaba dando la vuelta al mercado, sí, levantas en paralelo capital privado, que le llaman PIPE, para que en caso de que el porcentaje sea muy alto, por lo menos te asegures un mínimo de capital una vez que ya la salida a bolsa se ha cerrado. Y nosotros hicimos una parte de fondos, lo levantamos vía PIPE, lo hicimos en el verano del 21, que, bueno, que se fondeaba una parte con la propia salida y una parte se fondeó para ayudarnos a un poco a aguantar hasta la propia salida a bolsa, que finalmente fue en octubre del 22. ¿Lo que cotiza realmente es Selina o es una sociedad que se monta fruto de No, sí que hay una fusión, ¿no?, con el vehículo, pero la resultante, la compañía resultante es Selina Hospitality, que es una compañía británica, y cotizamos en Nasdaq. Y desde que salisteis a bolsa, ¿cómo ha ido evolucionando, tal y como está el mercado ahora mismo? Bueno, pues, pues hemos sufrido todo lo que yo creo que hemos sufrido muchas de las compañías que hemos salido a bolsa a través de estos vehículos, donde cuando nosotros empezamos este proceso lo único que importaba y por lo que miraban todas las valoraciones eran crecimiento, ingresos, múltiplos de ingresos, de revenues. De repente el mundo cambió en el principios del 22 y ahora ya lo único que queremos es cash flow y rentabilidad. Y claro, en una compañía que estaba creciendo exponencialmente, donde efectivamente no se había primado quizás esa rentabilidad, porque lo que se estaba primando era un crecimiento y tener escala y tener presencia, te tenías que adaptar de manera muy rápida y decir, vengo, y ahora tengo que ganar dinero de forma lo más rápido que pueda con este portfolio. Y eso ha sido duro, y eso ha sido, bueno, pues un proceso que nos ha llevado a parar, literalmente a parar, a decir, hay que estabilizar. Yo siempre digo, en el momento actual tienes que ganarte el derecho a crecer, ya no vale crecer por crecer, tienes que demostrar que esto funciona, que puedes llegar a ser rentable, aunque en proyecciones financieras todo no lo puede parecer, pero tienes que demostrar que eres capaz para volver a ganar el derecho a crecer. Con lo cual estamos en un momento de estabilización, estamos embarcados en un proyecto le llamamos Path to Profitability, en búsqueda de esa rentabilidad y sobre todo de que la compañía se autofinancie para que sea la última vez que tengamos que levantar capital. Y bueno, como te digo, nada que ver con lo que fue. O sea, cuando empezamos con esto era ¿y cuántos hoteles puedes añadir? ¿Y cuántas camas? ¿Y cuánto? Y eso le aplicabas un múltiplo y valoraciones de 1.200 millones de dólares. Entonces, claro, la acción pues está viviendo, lamentablemente, el cambio absoluto de las prioridades de los inversores. ¿Supone eso también que tengáis parado de alguna manera el proceso de crecimiento e incorporación de nuevos establecimientos? Sí, lo tenemos parado de manera muy concienciadamente. O sea, tenemos todavía mucho pipeline, tenemos muchas oportunidades, ¿no?, que sabemos que podríamos ejecutar, pero nos hemos propuesto, un poco también por un compromiso adquirido con el mercado, de vamos a estabilizar. Yo creo que esto es cuestión de un año y en el momento que efectivamente podamos completar este proyecto en el que estamos ahora mismo metidos y demostrar, aquí hay mucha gestión del portfolio, como te decía, identificar, ¿no?, cuáles son los mejores activos, incluso, ¿no?, la posibilidad de cambiar en parte el modelo de negocio. Nosotros venimos de un modelo puro leasing. Y bueno, como te digo, es una empresa joven y se aprenden muchas cosas en los primeros años, ¿no? Pues a lo mejor hay que empezar a pensar en management agreements o en modelos de franquicia y
Todo eso lo estamos preparando para que cuando ya hayamos, ¿no? o que el propio mercado se vuelva a dar la vuelta, que esto pasa mucho, tengamos la oportunidad de volver a crecer porque creemos que la oportunidad está ahí. Y entiendo por lo que dices que España es un país interesante. Ay, sí, aparte porque yo estoy aquí... Especialmente activos distressed, comentabas antes, ¿no? Generalmente son activos, sí, distressed, de tamaño medio, como te decía, y en lugares donde, ¿no? podamos crear esa experiencia, Selina. A nivel de licencias y todo esto es complicado, ¿no? Sí, para el tema de este modelo híbrido que tenemos nosotros, hostal, hotel, es más complejo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, mientras que todo esto va evolucionando, este año que tenemos por delante, Bárbara, es muy interesante para montar ese modelo. Sí. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Qué tipo de inversores? ¿Cómo piensas que se va a funcionar a nivel de crecimiento? Tenemos, primero, tenemos muy poca liquidez y por ende también un poco dónde está la acción, y queremos darle la vuelta a eso, queremos conseguir institucionalizar la base inversora de Selina, tanto con inversor americano como con inversor internacional. Aquí hay mucho, Selina al final es verdad que cotiza en Nasdaq, pero es una compañía muy internacional, entonces estamos buscando perfiles de inversores institucionales internacionales. Y luego la base inversora, que le llamamos partner más que inversor, que son los fondos con los que trabajamos para desarrollar mercado en un país determinado. Generalmente lo hacemos por país, nos casamos, por así decirlo, con un socio de real estate, con el que trabajamos el roadmap del país, que se comprometen a un capital determinado, ¿vale? O sea, nosotros desarrollamos el plan y decimos, vale, y para todo esto vamos a necesitar X capital de adquisición y X capital para lo que es la pura conversión. El sourcing lo hacemos nosotros somos los que generalmente buscamos los hoteles porque tenemos tanto el conocimiento, pero también por la tecnología, y les presentamos al socio, mira, esto es lo que tenemos, y el socio decide si tienen, ¿no? el derecho, un ROFO sobre esas oportunidades, pero siempre queremos una parte del capital que esté comprometido para, si no hay adquisición, que nos ayuden a convertir, y eso se repaga de una manera muy similar a lo que sería el lease. Generalmente esos préstamos tienen un periodo pues, de 15-20 años y desarrollamos toda la entrada en un país. Hay veces que lo hacemos por región. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos a un socio para Panamá, Costa Rica, Nicaragua, pero como norma general se hace con un socio por país, y donde nosotros lo que le ofrecemos es pues un contrato de arrendamiento, en el antiguo modelo un contrato de arrendamiento a 15-20 años, pero sobre todo el haberle demostrado por un poco la experiencia de Selina que somos capaces de revalorizar ese activo, por lo que Yo sí pienso, como soy un inversor, digo, oye, pues estos de Selina son capaces de generar volumen de esos otros ingresos que hablábamos. Tiene una plataforma, una marca bien reconocida por parte de los clientes, se están profesionalizando con sus sistemas de reporting y todo esto. Creo que el Smart CAPEX, por lo que decías antes, también es algo que trabajáis mucho, ¿verdad? Esos procesos de reconversión sois muy buenos a la hora de hacemos mucho reciclaje, nuestros hoteles tienen un look muy diferencial, pero se hace mucho upcycling, recycling, con lo cual tampoco requiere, no requiere tanta inversión. Claro. Y luego, pues pensando todo esto, digo, esto es a nivel de rentabilidades, como ti, digo, esto, 6 para arriba puede estar, ¿no? Sí, más. Más del 6. Muy bien. Entonces, si vamos a España, pues hombre, imagínate en 4 años o 5 años conseguir unos 40. Sí. Sí, pero lo dices como que mucho más. No, a ver, es verdad que si conseguimos 40 sería lo más grande que tendríamos en un país ahora mismo determinado. Generalmente los países así con más hoteles están México, Israel, o sea, 40 es bastante, pero es que yo creo que la oportunidad existe. O sea, el producto Selina y el mercado turístico español y todo lo que ofrece España creo que es... Pero también Madrid, por Barcelona... Supuesto. Sí. O sea, generalmente es verdad que el factor diferenciador de esta marca pues estarías en Tarifa, en Zarauz, en Somo, o sea, Selina como empresa y como cualquier startup, de hecho ya hay veces que todavía se sigue usando la palabra startup y digo, ya no somos startup, ya no puedes, ¿no? Yo no tengo claro lo que es una startup.
La medida temporal no existe, porque hay empresas que llevan 10, 15 años y son startups. Totalmente. No sé si es una cuestión de actitud, es que depende de cómo se quiera... Hay una parte que sí que es verdad que es actitud, es cultura, esa es, ¿no? La cultura startup, que bueno, es como muy... Le pasa lo mismo a la palabra lujo. ¿Qué es el lujo para Selina? Bueno, Selina para mí tiene un componente de lujo, lo que pasa es que es, ¿no?, vivir el lujo pero de una manera como muy desenfadada. O sea, no necesito, ¿no?, el suelo de mármol, que yo creo que en parte es lo que también, por la razón por la cual que funciona Selina, porque la gente ya no mira el lujo de la misma manera. La gente el lujo ya no lo mira, pues eso, con, ¿no?, la entrada del lobby del hotel de mármol, el lujo se mide de otra manera. Es que no existe la palabra para eso. Totalmente. Porque quizá el lujo sí sea el mármol y estamos hablando de otra cosa, lifestyle. Muy bien, oye, y con este cambio a Selina evidentemente has tenido muchas novedades en tu, digamos, trayectoria profesional, pero ¿hay algo que hayas descubierto en Selina que te gustaría que te acompañara el resto de tu carrera? A ver, hay una parte que nunca había vivido y que era una de las cosas que me atraían a meterme en este mundo startupero, como yo digo, que es la cultura que se crea. Yo creo que viene mucho de las tecnológicas también, ¿no? Hay un sentido de pertenencia que se consigue crear. Yo creo que también el producto marca mucho, ¿vale? Porque si te sientes identificado con el producto, pues te sientes identificado con la empresa, pero yo creo que va más allá del producto, que yo nunca había vivido antes. Entonces, yo digo, si yo volviera a una gran corporación, para mí esto tiene un valor incalculable en lo que es tanto la atracción, pero sobre todo la retención de talento. O sea, el factor humano que yo veo en Selina, de la gente que, ¿no?, y a mí yo nunca he contratado de manera más fácil perfiles muy buenos y que estaban dejando empresas muy sólidas, con unas trayectorias muy buenas para venirse, como yo digo, a esta aventura. Y es por esa cultura que yo creo que es más difícil conseguir en las grandes corporaciones, pero que deberían quizás hacer más por generar esa sensación de pertenencia, de orgullo, de me siento representado por los valores de mi empresa. Pues Bárbara, me voy a sentar con Miguel Vázquez, ex Colliers, y me gustaría, normalmente suelo pedir una pregunta a los protagonistas para el siguiente con el que me voy a sentar. ¿Me haces una pregunta para él? Pues a mí me encantaría conocer su opinión sobre cómo ve efectivamente las tendencias en esto que hablamos de modelos poco tradicionales del sector hotelero, en oferta de producto. ¿Qué es lo que él ve que pueda llegar a ser tendencia futura? O cómo diferenciarte, ¿no? Porque para no competir, al final si compites en precio, no... Muy bien. Sí, sí. Pues por mi parte, Bárbara, lo que te decía, ha sido un auténtico placer. Te agradezco muy mucho esta oportunidad de no dar a conocer, sino poder hablar de Selina. No, yo te lo agradezco a ti porque, oye, ¿no?, al final y te deseo, pues os deseo estos todo lo canales mejor. ayudan a darse a conocer y todavía en España la gente que lo conoce es porque ha estado en Latinoamérica, lo ha conocido de casualidad y se ha enamorado de la marca. De hecho, algún compañero, cuando dije que me iba a Selina, decía, no me lo puedo creer. No, porque lo conocía, yo no lo conocía. O sea que... De los 100 compañeros había 2 que lo conocían, pero estaban locos por la marca. Sí. Bueno, tendremos que poner empeño y seguro que en un añito empezaremos a poder ir a visitar aquí cerquita Selina. Ojalá, ojalá. Muchas gracias por todo, Bárbara. A ti, Rodrigo, encantada. Muchísimas gracias. Selina, 131 hoteles y cotizando en bolsa. Y oye, que no solo es una cuestión de equipamiento. Rafael Museri, cofundador y CEO de la compañía, creció en un kibutz. Lo he buscado y es un tipo de comunidad agrícola autosuficiente. Ya en el origen había cierta predilección por el concepto comunidad. En Selina, los hoteles no tienen televisión en la habitación, pero los clientes tienen una sala de cine. Tampoco hay mesa en la estancia, pero hay un cowork profesional para uso compartido. Las actividades fuera del alojamiento son más del 40% del total de ingresos. Su cliente tiene de media unos 30 años, y la idea es que el huésped no se quede en la habitación, crear una comunidad que comparta y conviva bajo la temática en la que se especializa el hotel. Experiencias de coworking, educación, arte o música, sostenibilidad y wellness.
No siempre sirve y hay que saber hacerlo. Volver a lo más básico para ser el más alternativo.